ANOCA e INOCA. Bien, empezamos con la definición. Se conoce como ANOCA a la angina en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva y INOCA, que es la isquemia en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. La angina de pecho afecta a más de 100 millones de personas en el mundo. Según el estudio OFRECE, en España está afectando a un 2.6% de la población, lo que equivale a 270.000 personas. De estos pacientes con angina, anteriormente se pensaba que los pacientes que iban a un cateterismo cardíaco iban a tener enfermedad coronaria obstructiva, y hoy sabemos que más de un 50% de estos pacientes no tienen enfermedad coronaria obstructiva, así como ustedes pueden ver en este gráfico. La fisiopatología de la enfermedad coronaria obstructiva y no obstructiva es variante. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, acá arriba observamos una obstrucción significativa en donde vamos a tener una disminución de la reserva fraccional de flujo coronario. Esa es una obstrucción difusa, pero también podemos tener una obstrucción focal o una combinación de una de estas con enfermedad microvascular. En el siguiente gráfico vamos a ver el caso que nos compete el día de hoy, que es la enfermedad microvascular, en donde, como pueden observar en esta zona, no vemos una obstrucción, por tanto vamos a tener una reserva fraccional de flujo normal y vamos a tener un aumento en el índice de resistencia microvascular y una disminución de la reserva coronaria. En el cuadrante número 4 podemos observar una combinación de ambas cosas, y es la obstrucción coronaria difusa con la enfermedad microvascular y la alteración de los parámetros, como pueden ver acá, que mencionaba anteriormente. La fisiopatología está asociada a varios factores, es multifactorial, y de aquí la complejidad del manejo de la misma. Tenemos varios factores, dentro de estos los factores sistémicos, los factores cardíacos y los factores puramente coronarios. Dentro de los factores sistémicos tenemos las afectaciones que van a alterar la demanda y el suministro de oxígeno, la frecuencia del pulso, la hipertensión arterial, las alteraciones en la actividad simpática, y dentro de los factores coronarios tenemos lo que es el puente muscular, tenemos la enfermedad microvascular, tenemos el vasoespasmo. Dentro de los factores cardíacos tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, las enfermedades valvulares como es la estenosis aórtica y también la disfunción diastólica. La fisiopatología es multifactorial, importante recordar esta parte, siempre que vamos a tener enfermedad no obstructiva, disfunción microvascular, inflamación, y esta va a ser más frecuente en mujeres. Los factores de riesgo más frecuentes van a ser la dislipidemia y la hipertensión. La aterosclerosis también juega un papel importante, aunque como mencionamos anteriormente, siempre se va a tratar de lesiones no obstructivas. Otros factores asociados también son la hipertensión y también la obesidad. Los criterios propuestos para diagnosticar la enfermedad microvascular son los siguientes. Tenemos 4 criterios y en primer lugar, que el paciente tenga síntomas de angina. En segundo lugar, tenemos que tener una evidencia de la isquemia, que puede ser a través de un simple electrocardiograma, una prueba de esfuerzo o una prueba funcional de isquemia miocárdica. También tenemos que tener la evidencia objetiva de una obstrucción que es no significativa, menor al 50%, y también podemos tomar en cuenta lo que es una FFR mayor a 0.80. Evidencia de disfunción microvascular, como pueden ver aquí en la imagen, en donde vamos a tener una reserva coronaria menor de 2, espasmo microvascular, un índice de resistencia microvascular aumentado mayor de 25 y el fenómeno de slow flow coronario. Estos son los mecanismos de vasodilatación que ocurren en una arteria normal, una arteria que no está enferma. En primer lugar, cuando tenemos un paciente que está bajo una situación de aumento de consumo de oxígeno,
Este paciente va a tener una disminución en la presión de las arterias intermedias y esto va a llevar normalmente a una vasodilatación, que es lo que va a ayudar a tener un mejor flujo coronario ante la necesidad que tenemos en este momento. Eso es lo normal, lo que ocurre en un paciente con arterias sanas. Y esto, en fin, va a aumentar el flujo coronario. Entonces, cuando el paciente tiene ya una disfunción microvascular, hay un problema en esta parte, en la vasodilatación, y es que ocurre lo contrario. Hay una vasoconstricción y eso es lo que reduce el flujo. Como pueden ver aquí, vamos a tener lo que es la rarefacción capilar. También estará la obstrucción intraluminal, remodelado arteriolar. Todo esto va a disminuir el flujo. Y, como pueden ver más abajo, vamos a tener anormalidades vasomotoras que van a llevar a través de dos mecanismos, que son el espasmo microvascular y la alteración de la célula muscular lisa, y esto entonces va a llevar al vasoespasmo, que es lo que ven acá. Aquí en esta imagen podemos ver también cómo a través de los distintos mecanismos vamos a tener una arteria, como ustedes ven aquí. Esta es la parte que está más afectada, que es la prearteriolar y la arteriola, y vemos los diferentes mecanismos que se producen a nivel del vaso, secundario a enfermedades como hipertensión, la diabetes, que todos sabemos que provocan un desequilibrio a nivel de la pared del vaso entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, y sabemos ya que va a haber una disminución del óxido nítrico, aumento de la endotelina 1, y esto entonces va a llevar a la disfunción endotelial y vasoconstricción. En este estudio, en el estudio EcoVadis, es uno de los estudios más importantes sobre isquemia microvascular, vamos a observar cómo es más frecuente la enfermedad en mujeres. También está asociada a los eventos cardiovasculares adversos en las mujeres, vemos un mayor rango aquí, y la edad que mayor predomina es de 60 años. En este metaanálisis, donde se incluyeron 9 estudios, se evaluaron 2 grupos de pacientes, un grupo de pacientes con enfermedad coronaria obstructiva y otro grupo de pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva, allá a la derecha. Como ustedes pueden observar, estos pacientes van a tener, los que tienen enfermedad coronaria los que no tienen enfermedad coronaria obstructiva y sí enfermedad microvascular, pueden ver cómo van a tener aumentado los eventos cardiovasculares adversos, como son el infarto, el stroke, la insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. La guía SEC 2024 va a recomendar en todo paciente con angina microvascular el estudio funcional a través de cateterismo cardíaco con una indicación 1B. Recordando que en la guía 2019 esta clasificación tenía un menor valor, era clase 2B. También está recomendado la realización de un ecocardiograma Doppler, pero en especial para evaluar la descendente anterior, y también la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones con un nivel de evidencia 2B. En esta gráfica podemos ver este grupo de estudios de pacientes estudiados. El grupo de pacientes que está en color azul es el grupo de pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva, y vemos esos pacientes, los que están en color rojo, fueron llevados a coronariografía, resultaron con enfermedad coronaria obstructiva, y luego allá a aquel lado tenemos los pacientes que se estudiaron con FFR, resultando entre el 76 a 89% con enfermedad microvascular. Quiere decir que si no hubiésemos hecho ese estudio de función microvascular en estos pacientes, son pacientes que iban a quedarse sin diagnóstico y por ende sin tratamiento específico. La tomografía por emisión de positrones, de la cual se ha hablado ampliamente en las conferencias anteriores, es muy importante para la cuantificación absoluta del flujo, la cual se mide en mililitros por minuto por nanogramos. Aquí vamos a calcular lo que es la reserva coronaria, es un parámetro muy importante, y aquí vemos en esta gráfica que es el cociente entre el flujo de estrés y el flujo de reposo. Vamos a tener unos valores que son
normales cuando está por encima de 2.5 y anormales o patológicos menor de 2. Este es un caso clínico de una paciente femenina de 63 años de edad con angina clase funcional 2, factores de riesgo dados por hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. Es una paciente a la que se le realizó una angiotomografía, miren la imagen de la derecha, donde está la flecha, tiene una lesión no obstructiva menor de 50%. Esta paciente también se le realizó una tomografía por emisión de positrones y como pueden ver las imágenes a color arriba no se muestra isquemia focal, pero sí al momento de la medición de la reserva coronaria, que es el parámetro más importante, podemos ver cómo está disminuida la misma en las diferentes arterias, tanto descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha, en la cual podemos observar que hay un valor menor de 2. Lo que significa que vamos a tener en este paciente enfermedad microvascular. La isquemia miocárdica, tengo esta gráfica acá para mostrarles cómo la isquemia miocárdica afecta todo el ventrículo. En la imagen de arriba, en la enfermedad obstructiva, como ustedes pueden ver, donde está el P1 y P2, tenemos una obstrucción importante del flujo coronario y cuando vemos la imagen por PET, vamos a ver isquemia focalizada, la imagen de la derecha a color, pero abajo donde tenemos la disfunción microvascular que no tenemos enfermedad coronaria obstructiva, esta enfermedad es parcheada. Entonces, al momento de las imágenes en el PET, no vamos a ver isquemia focalizada, sino que lo que vamos a tomar en cuenta es solamente el valor de lo que es la reserva coronaria. Este es otro caso clínico, mujer femenina de 75 años, hipertensa, dislipidémica, con angina clase funcional 2. Esta paciente tuvo una prueba de esfuerzo que tuvo que detenerse a los 5 minutos por dolor de pecho, sin defectos segmentarios de la perfusión. Se hace una coronariografía en donde no encontramos lesiones coronarias y como pueden ver en las imágenes del PET, no tenemos tampoco lesiones focalizadas, pero al realizar la medición de la reserva coronaria observamos unos valores, como pueden observar en la tabla azul, las diferentes arterias descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja con una disminución de lo que es la reserva coronaria y pueden ver los valores ahí de 1.36, 1.26. O sea que esto hace el diagnóstico de enfermedad microvascular. Este es un estudio que demostró que en la enfermedad coronaria microvascular es más frecuente en mujeres y se estudió estos pacientes con un score de calcio. Estas mujeres que tuvieron un score de calcio 0, o sea que no tenían calcificación, ya que como todos sabemos las mujeres tienen menor predisposición a tener calcio en las coronarias. Entonces, este estudio ha demostrado que por tener un score de calcio 0, esto no significa que la mujer está exenta de tener enfermedad microvascular y este grupo de pacientes con el score de calcio 0 se evaluó con FFR, determinándose que un gran grupo de ellas sí tenía enfermedad microvascular. Esa es la relación de la reserva coronaria, que es el parámetro más importante y más completo para medir lo que es la enfermedad microvascular, en donde relaciona la misma con la mortalidad. En este gráfico podemos observar cómo a menor reserva coronaria, mayor mortalidad. O sea que la reserva coronaria no solo es un número, sino que también es un índice de mortalidad. Bueno, aquí hablando sobre el tratamiento según los endotipos, se cortó un poco la imagen, no sé si allá la pudieran arreglar. Esta es la parte más importante porque el fin de evaluar la microvasculatura y de realizar el test funcional es específicamente para poner un tratamiento de acuerdo al fenotipo, de acuerdo al tipo de patología microvascular, ya sea vasoespástica o microvascular o en combinado de ambas.
Todos sabemos que para la vasoespástica, la piedra angular, como se ha mencionado anteriormente, son los calcio antagonistas, pero también tenemos los nitratos y la ranolacina, aunque con pocos estudios actualmente. Si es microvascular, tenemos también los calcio antagonistas y los beta bloqueantes y también la ranolacina. Mecanismos combinados, tanto microvascular como vasoespástico, podemos usar los bloqueadores de los canales de calcio y también los nitratos y el nicorandil. También es importante recalcar que debemos hacer cambios en el estilo de vida de los pacientes, disminuir el estrés, disminuir los factores de riesgo como el tabaquismo, mejorar la dieta, entre otros. El tratamiento para la angina resistente aún está en estudio, pero se ha demostrado que los fármacos antidepresivos tricíclicos a bajas dosis han mejorado significativamente a estos pacientes, aunque todavía faltan estudios para las guías. El consenso SEC 2024 tiene perspectivas futuras con beneficios prometedores con los siguientes fármacos: silostazol, sibotentán y fasudilo, los cuales también están escasos de estudios que lo puedan recomendar, pero quizás en el futuro se ampliarán para mejorar las guías. ¿Qué nos falta conocer sobre INOCA? Bien, la historia natural de la población, ya que tenemos un mecanismo heterogéneo en la fisiopatología y esto complica tanto el diagnóstico como el tratamiento. También, como mencionaba anteriormente, están haciendo falta muchos ensayos clínicos para mejorar las guías, ya que tenemos pocos estudios y con pocos pacientes. Y también nos hace falta determinar cuál es el fenotipo de mayor riesgo para el INOCA. Gracias.